For more than 35 years, Cushman turf trucksters have set the standard for rugged, reliable turf care utility vehicles. Textron raises that Cushman standard for reliability and toughness with the new turf truckster and another industry first, automatic transmission. The new turf truckster is the first and only turf care utility vehicle available with automatic transmission. Once you've experienced the turf truckster and all of the working system accessories, you'll quickly understand why the turf truckster is the world's leading turf maintenance utility vehicle. The Cushman turf truckster from Textron Turf Care and Specialty Products. This operator training video will cover the operator controls and proper operation of the Cushman turf truckster. Do not attempt to operate the turf truckster without a thorough understanding of the safety instructions described in the manuals and stated on the warning decals. Safety is the responsibility of every operator, so stay alert and think before acting. To help avoid injury, Textron recommends that you use personal safety devices whenever necessary. Let's begin with a tour of the gauges, warning lights, and operator controls. On the dash panel are the tachometer, hour meter, fuel gauge, oil warning light, voltmeter, glow plug indicator, brake fluid level warning light, water temperature gauge, and overheat warning buzzer. The tachometer indicates the engine's speed in revolutions per minute, or RPM. When operating either the manual or automatic transmission turf truckster, never overload the engine or operate at speeds beyond the recommended maximum RPM. The hour meter records engine operating hours. The meter runs only when the engine is running and is a good gauge to help determine maintenance intervals. The fuel gauge indicates the amount of fuel remaining in the fuel tank. Always fill the fuel tank before the next use. Truckster's red oil pressure warning light illuminates when the oil pressure is too low for engine operation. If the light begins to glow while operating, stop and do not drive the vehicle. Report the problem to your supervisor. The turf truckster voltmeter measures the voltage level of the battery under normal conditions. A proper voltage reading of between 12 and 18 volts indicates the charge system is working. Readings below 12 volts indicate the battery is being drained and a possible malfunction in the turf truckster charging system. Report a low voltage reading to your supervisor and do not drive the vehicle until the problem is repaired. On diesel model turf trucksters, the glow plug indicator light glows when the plugs are being heated and the engine is ready to start. The brake fluid warning light illuminates when the brake fluid level is too low. If the light begins to glow, report the problem to your supervisor and do not drive the vehicle until the problem has been repaired. A water temperature gauge and overheat warning buzzer warn the operator if the engine exceeds the normal operating temperature range. If the operating temperature exceeds 230 degrees Fahrenheit or 110 degrees Celsius, the overheat buzzer will sound. Stop the vehicle and turn off the engine. Report the problem to your supervisor. Do not attempt to open a hot radiator. Serious injury may result. To the right of the dash panel is the 4-position ignition switch. The accessory position allows operator use of instruments and accessories without causing ignition system damage. In the off position, all vehicle electrical functions, except for the hazard lights and radiator cooling fans, are turned off. To remove the ignition key, the ignition switch must be in the off position. The on position is the position for normal engine operation
and power is supplied to electrical accessories. Start indicates the position for starting the vehicle. Holding the ignition key in the start position engages the engine starter. Release the key and the switch will return to the on position for normal vehicle operation. To the left of the dash panel is a control panel housing the horn button, light switch, hand throttle, and ground speed governor. Depress the horn button to sound the horn. The horn will not sound when the ignition switch is in the off position. Always sound the horn when approaching blind corners or backing up. The light switch is a 3-position switch used to turn the headlights and taillights on and off. Press the switch once to turn the lights on. Press it a second time to turn the high beam lights on. To turn the high beam lights off, return the switch to the center position. Turn the low beam lights off by pressing the bottom of the switch. On the control panel, the hand throttle is positioned to the left of the ground speed governor. 2 icons, the rabbit and the tortoise, indicate the hand throttle speed range and governor speed range. The rabbit icon indicates the fastest engine speed, and the tortoise indicates the slowest engine speed. The hand throttle is used in stationary applications to increase engine RPMs while filling a sprayer tank. It assists in the mixing of chemicals and water within the tank. To properly set the ground speed governor, read the ground speed engine RPM chart found on the vehicle and in the operator manual. Select a desired ground speed setting from the chart. Next, engage the parking brake and place the truck in park or neutral depending upon the vehicle transmission. Start the truck and move both the hand throttle and ground speed governor to the slow setting, the tortoise icon. Depress the accelerator pedal and move the ground speed governor to the desired RPM. Release the pedal and the engine will return to the idle position. Depress the accelerator pedal a second time to verify the ground speed governor setting. Under normal operating conditions, the hand throttle should be set to the slowest engine speed, and the ground speed governor should be placed at the maximum setting, the rabbit icon. When operating a turf truckster with one of the available accessories, the hand throttle and ground speed governor can be repositioned to meet the RPM requirements of the accessory. Never use the hand throttle or the ground speed governor as a cruise control. In the normal throttle and governor settings, the accelerator pedal is used to control vehicle speed. Increasing engine speed while maintaining a normal governor setting may cause the engine to exceed maximum engine RPM, resulting in engine failure. On the diesel model turf truckster, the accelerator pedal controls the throttle position, and an internal governor compensates for variations in power consumption. You should read or review the operator manual before using one of the available turf truckster accessories. To the right of the dash panel is the dash-mounted gear selector. On manual transmission vehicles, this is a 4-speed neutral and reverse automotive-style selector. On automatic transmission vehicles, it is a 3-speed park, neutral, and reverse automotive-style selector. Above the accessory storage box and right of the gear selector is the accessory power plug. Flip the lid up to access the power port. This port can power any 12-volt accessory that has a standard 12-volt plug. On the floor of the truckster operator compartment are the foot control pedals. On the turf truckster with automatic transmission, there are 2 pedals, a brake and an accelerator pedal. Manual transmission trucksters will have a 3rd pedal, the clutch pedal. The clutch pedal must be depressed before starting the vehicle, shifting into any gear, or stopping the vehicle. A clutch interlock switch prevents the vehicle starter from operating unless the clutch is disengaged. Do not operate the vehicle if the clutch interlock is not working properly. The accelerator pedal is used to set the vehicle in motion.
The harder you press the pedal, the faster you will go. Release the pedal and the vehicle will roll to a stop. To the left of the accelerator pedal is the brake pedal. Depress the brake pedal to slow or stop the vehicle. The harder you press the brake pedal, the faster you will stop. Avoid situations that require excessive braking. Located on the left side of the operator seat is the control panel housing the parking brake lever, choke knob, 2-speed differential control, hydraulic lift lever remote hydraulics control, and mechanical power takeoff handle. The parking brake lever is used to engage and disengage the parking brake. To engage the parking brake, press the button at the top of the lever and pull the lever up. Disengage the parking brake by pulling the lever up slightly and pressing the button in, and lowering the lever to the disengage position. Always engage the parking brake before leaving the vehicle. A choke knob is available on the truckster powered by the Suzuki 970 gasoline engine. Use the choke whenever cold starting a Suzuki-powered truckster. Pull up on the choke knob and hold it in the full or partially open position and start the engine. Release the choke knob once the engine begins to warm. The knob will return to the normal or open position. On trucksters with electronic fuel injection, do not depress the accelerator pedal before starting the vehicle. Truckster's 2-speed differential gives the operator a high and low-speed operating range for operating one of the available vehicle accessories or implements. The two available speeds are indicated by the rabbit and tortoise icons for high and low range. Shift the 2-speed differential only when the vehicle is stopped. To engage the high range, pull the control handle all the way up. To return to low range, push the handle all the way down. Placing the handle in the center position between high and low will place the differential in the neutral position. The power hydraulic lift control lever is located above and to the right of the parking brake lever. Power hydraulic lift on the truckster is a live system. This means the hydraulic pump operates whenever the vehicle engine is running. The lift is used to operate the dump box in normal applications and one of the available accessories when needed. Push the lever forward and to the right to latch the lever in the float position when operating one of the accessories. In the float position, the accessory will easily follow ground contours. To raise the dump box, pull back on the hydraulic lift lever until the box is raised to the desired position. Release the lever and the box will stay in the raised position. To lower the dump box, push the lever forward. Release the lever when the box is lowered to the transport position. For operating a core harvester or top dresser, the turf truckster has a remote hydraulics system. The remote hydraulics control valve is located at the front of the control panel. Placing the selector in the down position directs hydraulic oil to the standard vehicle hydraulic lift system. A valve placed in the up position directs hydraulic oil to the remote hydraulic system. During normal operation, always place the selector valve in the down position. For detailed instructions on operating a remote hydraulic system, please read the remote hydraulics section of the operator's manual. Turf trucksters are available with either a mechanical or hydraulic powered takeoff system. The PTO transmits power from the transmission to a splined shaft at the rear of the vehicle. It allows easy hookup of optional equipment. To engage either the mechanical or hydraulic PTO, pull up on the control handle. To disengage the mechanical or hydraulic PTO and return to normal vehicle operation, push the handle down. Always read the PTO warning section of the truckster operator manual before attempting to operate the PTO. Never operate either the mechanical or hydraulic PTO with the PTO cover removed.
Serious injury or death may result. The turf truckster is capable of towing a trailer or tow-behind implement. Always read the towing section of the operator manual before attempting to tow any trailer. In this section, we will cover the proper operation of the turf truckster. It will cover how to start and operate both automatic and manual transmission vehicles, plus give you some good common sense tips to proper operation. Begin by reading the entire operator manual. Pay especially close attention to all warning sections and the vehicle operation checklist. As an operator, safety is your responsibility. Take the time to familiarize yourself with all the controls and operating characteristics of the vehicle. Only trained and authorized persons should operate this vehicle. Never allow children to operate this or any other professional turf equipment. While driving the truckster, if a component fails, stop using the vehicle and report the problem to your supervisor. Make sure the operator compartment is free of litter, trash, and foreign objects. Never exceed the seating capacity of the vehicle. Allowing passengers to ride in the dump box is an unsafe condition that may result in serious injury or death. Never hang or install anything of a foreign nature on the steering wheel. Always use extreme caution when backing the vehicle up. Check the area behind you and sound the vehicle horn before backing up. Keep your arms and legs inside the operator compartment at all times and sit only in the seats provided by the manufacturer. Remember to always stay a safe distance from pedestrians, ramp edges, platforms, and other vehicles. Watch for and avoid low overhanging tree limbs and obstructions. Make sure there is enough room overhead for you and your vehicle to clear easily. Slow down and proceed with caution before turning or driving on unfamiliar terrain or rough ground surfaces. Never make sudden turns, stops, or accelerations. Any of these may upset the vehicle, resulting in a loss of control. Sudden stops or starts may unseat your passenger. Always adjust your speed to varying weather and surface conditions. Warning: never drive the vehicle with the speed of the engine increased by the hand throttle. A loss of vehicle control could result. On turf trucksters equipped with a cab, always keep the windows clean and unobstructed to avoid an unsafe operating condition. When operating a vehicle with a cab, use extra caution and slow down when making turns, driving on ramps and steep grades. Never operate a truckster in an enclosed space where carbon monoxide could build up. Carbon monoxide is colorless, odorless, and deadly. Always operate the vehicle where there is plenty of fresh air. Starting a turf truckster is similar to starting your car. When starting a truckster with manual transmission, engage the parking brake, shift the gear selector to neutral, and push down on the clutch pedal. As an added precaution, always keep your right foot on the brake pedal to prevent the truck from lurching forward when starting the vehicle. Turn the ignition key to the on position to allow the glow plugs to energize when starting a diesel-powered truckster. Hold the ignition key in the start position until the engine starts. Release the key as soon as the engine starts. Never hold the ignition key in the start position for more than 10 seconds, and allow 30 seconds between start attempts. When starting a truckster with electronic fuel injection, the operator should not depress the accelerator pedal. Depressing the pedal will cause the fuel system to load up and flood, making it difficult to start the vehicle. This is especially true during cold weather situations.
Starting an automatic truckster is the same as starting a manual transmission truckster, with two important exceptions. First, there is no clutch to engage, and second, the gear selector is placed in the P position for park. Follow all other instructions for starting the truckster. If you are unsure of any step in starting the truckster, read the operator manual for more detailed instructions. Before driving the truckster, read the Operating the Vehicle section of the operator manual. Select an area that features varied terrain, that is away from bystanders and allows enough room for making turns and backing up to practice driving. Safety is the responsibility of every operator, so stay alert and watch for potential hazards when operating. This vehicle is designed to carry only you and one other passenger. Never carry any other persons on the vehicle. Always keep both hands on the steering wheel when driving the vehicle. The passenger must always use the handholds when riding in the vehicle. Always keep your hands and legs inside the vehicle and wear the seat belt on vehicles equipped with a ROPS or rollover protection structure. Begin by starting the vehicle. After the engine is started, depress the brake pedal and shift the gear selector to D for drive on automatic trucksters or 1 for first gear on manual transmission trucksters. Slowly release the clutch and depress the accelerator pedal to move forward. On automatic trucksters, depress the accelerator pedal. The vehicle will begin to move forward. The harder you depress the accelerator pedal, the faster you will go. When driving and shifting the manual transmission truckster, make certain the clutch pedal is fully depressed before shifting. The gear selection has an H pattern. With the clutch pedal fully depressed, shift to the appropriate gear and release the clutch pedal while depressing the accelerator pedal slowly. Always start out in first gear and shift to the next higher gear to match the vehicle engine RPM. Never shift without using the clutch, and be careful not to miss a gear when shifting. Practice making both wide and tight turns around landscape features in an open area. It's a good idea to start by practicing a few figure-8 patterns, and when you become more familiar with the vehicle, try driving around trees and other obstructions. Always maintain a safe speed and never make abrupt turns or stops. To stop or park the truckster, remove your foot from the accelerator pedal and depress the brake pedal. On manual transmission vehicles, depress the clutch pedal with your left foot while simultaneously braking to a stop. Shift into neutral or park when the vehicle comes to a complete stop. Engage the parking brake and turn the ignition switch to the off position. Release the clutch pedal on manual transmission vehicles and remove the ignition key before leaving the vehicle. Always signal that you are going to stop or turn. Obey all traffic rules and regulations. Always use good judgment when operating on or near an incline. Adjust your speed according to conditions and do not start or stop suddenly. Never change direction abruptly or make sharp turns on inclines. Always stay a safe distance away from pedestrians, other vehicles, and landscape features. When driving up or down an incline or hill, drive straight up or down. Never drive across the face of a slope or hill. On the downhill side of a steep slope, or in wet, muddy, and slippery conditions, use the lowest possible gear for better traction and vehicle control. On rough or uneven terrain, reduce your speed and use the lowest possible gear to help maintain a slower vehicle speed. Driving too fast in any situation is unsafe. When backing up, always use caution and look where you are going. Never overload the truckster. Read the operator manual for the proper load capacity. When loading the box,
Position the load carefully so that the load will not shift or tip over. Remember to always keep loads low in the box to prevent the vehicle from being top-heavy. Place loads in the box ahead of the front axle. The addition of any accessory equipment and carrying of any payload will make the vehicle slightly less stable when turning and driving on slopes. Always slow down when turning or driving on slopes. Always curb the front wheels when parking on an incline or slope. At the end of the day, take time to clean your truckster and perform a visual inspection of the vehicle. A properly maintained truckster will perform better and last longer. Begin by blowing all debris out of the box and operator compartment. Next, rinse the truck with low water pressure and blow it dry. Fill the fuel tank with fresh fuel and always have a qualified maintenance technician make any repairs before the next use. The Cushman Turf Truckster. Tough trucks for tough jobs. Por más de 35 años, los trucksters de césped Cushman han establecido los estándares de vehículos utilitarios en resistencia y dependabilidad. Textron eleva los estándares de Cushman en resistencia y dependabilidad con el nuevo carrito de césped y otra primicia de la industria: transmisión automática. El nuevo truckster de césped, primer y único vehículo utilitario de cuidado de césped con transmisión automática. Una vez usted disfrute la experiencia del carrito de césped y todo el sistema de accesorios de trabajo, enseguida entenderá por qué el Turf Truckster es el líder mundial en vehículos utilitarios de mantenimiento de césped. El Turf Truckster Cushman de Textron Turf Care and Specialty Products. Este video de entrenamiento del operador cubrirá los controles del operador y la operación apropiada del truckster de césped Cushman. No intente operar el truckster de césped sin el conocimiento total de las instrucciones de seguridad descritas en los manuales y anunciadas en calcomanías de advertencia. La seguridad es responsabilidad del operador, así que esté alerta y piense antes de actuar. Para ayudarle a evitar heridas, Textron recomienda que use equipos de seguridad siempre que sea necesario. Comencemos por ver los marcadores, luces de aviso y controles del operador. En el panel de la pizarra están el tacómetro, el metro horario, el marcador de combustible, la luz de advertencia de aceite, el voltímetro, indicador de bujía incandescente, luz de aviso del líquido de frenos, el marcador de temperatura del agua y la alarma de recalentamiento. El tacómetro indica la velocidad del motor en revoluciones por minutos, RPM. Cuando opere un truckster de césped con transmisión manual o automática, nunca sobrecargue el motor u opere más arriba del máximo RPM recomendado. El metro horario registra las horas de operación del motor. El metro corre solo cuando el motor está en marcha, y es una buena medida al determinar intervalos de mantenimiento. El marcador del combustible indica la cantidad de este que queda en el tanque. Siempre llene el tanque de combustible antes del siguiente uso. La luz roja de presión de aceite del truckster se enciende cuando la presión de aceite es muy baja para la operación del motor. Si la luz empieza a brillar durante la operación, pare y no maneje el vehículo. Reporte el problema a su supervisor.
El voltímetro del truckster de césped mide el nivel de voltaje de la batería bajo condiciones normales de operación. Una lectura apropiada de voltaje de entre 12 y 18 voltios indica que el sistema de carga está trabajando. Lecturas por debajo de los 12 voltios indican que la batería se está descargando y que hay un posible fallo en el sistema de carga del truckster de césped. Reporte una lectura baja de voltaje a su supervisor y no guíe el vehículo hasta que se repare el problema. En modelos de trucksters de césped a diesel, el indicador de la bujía incandescente brilla cuando la bujía está siendo calentada y el motor está listo a arrancar. La luz del líquido de frenos se ilumina cuando el nivel del líquido está muy bajo. Si la luz comienza a brillar, reporte el problema a su supervisor y no maneje el vehículo hasta que el problema esté reparado. Una alarma de temperatura de agua y sobrecalentón sonará para avisar al operador si el motor sobrepasa el rango de temperatura normal de funcionamiento. Si la temperatura de operación excede los 230 grados Fahrenheit o 110 grados centígrados, la alarma de recalentón sonará. Para el vehículo y apague el motor. Reporte el problema a su supervisor. No intente abrir el radiador caliente. Podrían ocurrir lesiones graves. A la derecha en el panel de la pizarra está el interruptor de encendido de 4 posiciones. La posición de accesorios permite al operador el uso de instrumentos y accesorios sin causar daños al sistema de encendido. En la posición OFF, todas las funciones eléctricas del vehículo, excepto las luces de emergencia y el ventilador de enfriado del radiador, se apagan. Para remover la llave de encendido, el interruptor de encendido debe estar en posición OFF. La posición ON es la posición de operación normal del motor y suministra fuerza a los accesorios eléctricos. START indica la posición para arrancar el vehículo. Aguantando la llave de encendido en la posición START, mueve el motor de arranque. Suelte la llave y el interruptor vuelve a la posición ON para operación normal del vehículo. A la izquierda del panel de la pizarra está un panel de control que contiene el botón de la corneta, el interruptor de luz, el acelerador manual y el gobernador de velocidad de marcha. Apriete el botón para sonar la corneta. Esta no sonará si el interruptor de encendido está en posición OFF. Siempre suene la corneta al llegar a curvas ciegas o dar marcha atrás. El interruptor de luces de 3 posiciones, usado para encender y apagar las luces de adelante y las traseras. Apriételo una vez para encender las luces. Apriételo por segunda vez para la luz alta. Para apagar la luz alta, retorne el interruptor a la posición central. Apague la luz baja apretando el fondo del interruptor. En el panel de control, el acelerador manual está a la izquierda del gobernador de velocidad de marcha. 2 símbolos, el conejo y la tortuga, indican el rango de velocidad del acelerador manual y del gobernador de velocidad de marcha. El símbolo del conejo indica velocidad más rápida y el de la tortuga la más lenta. El acelerador manual se usa en aplicaciones estacionarias para aumentar la RPM del motor al llenar el tanque del rociador. Esto ayuda en el mezclado de las químicas y el agua en el tanque. Para ajustar apropiadamente el gobernador de velocidad de marcha, lea la tabla de velocidad de marcha y RPM del motor, que está en el vehículo y en el manual del operador. Seleccione un ajuste de velocidad de marcha de la tabla. Luego, aplique el freno de estacionar y ponga el carrito en estacionado o neutral, dependiendo de la transmisión del vehículo. Arránquelo y mueva ambos, el acelerador manual y el gobernador de velocidad de marcha, al ajuste más bajo, el símbolo de la tortuga. Apriete el pedal de acelerador al RPM deseado. Suelte el pedal y el motor volverá a la posición de descanso. Apriete el pedal de acelerador una segunda vez para verificar el ajuste del gobernador de velocidad de marcha. Bajo condiciones normales de operación, el acelerador de mano debe ajustarse a velocidad más baja del motor, y el gobernador de la velocidad de marcha debe ajustarse al máximo, el símbolo del conejo. Cuando opere el truckster de césped con uno de los accesorios disponibles, el acelerador manual y el gobernador de velocidad de marcha pueden reposicionarse para reunir los requisitos de RPM del accesorio.
Nunca use la aceleración manual o el gobernador de velocidad de marcha como un control de crucero. En ajuste normal de aceleración y gobernador, el pedal de acelerador se usa para controlar la velocidad del vehículo. Aumentando la velocidad del motor, mientras se mantiene un ajuste normal del gobernador, podría causar que el motor excediera el máximo de RPM del motor, resultando en fallo de este. En modelo a diésel del truckster de césped, el pedal del acelerador controla la posición del acelerador y un gobernador interno compensa por las variaciones en consumo de fuerza. Usted debe leer o revisar el manual del operador antes de usar uno de los accesorios disponibles del truckster de césped. A la derecha del panel de la pizarra está montado el selector de velocidades. En vehículos de transmisión manual, este es un selector tipo automóvil de 4 velocidades, neutral y retroceso. En vehículos de transmisión automática, es un selector tipo automóvil de 3 velocidades, estacionamiento, neutral y retroceso. Arriba de la caja de guardar accesorios y a la derecha del selector de velocidades está el conector de fuerza para accesorios. Mueva la cubierta para llegar al conector. Este conector puede dar fuerza a cualquier accesorio que tenga conector estándar de 12 voltios. En el piso del compartimiento del operador del truckster están los pedales de control de pie. En el truckster de césped con transmisión automática hay 2 pedales, el pedal de freno y el acelerador. Los trucksters de transmisión manual tendrán un tercer pedal, el de embrague. El pedal de embrague debe apretarse antes de arrancar el vehículo, cambiar a alguna velocidad o parar el vehículo. Un interruptor de entrelace del embrague impide que el motor de arranque del vehículo opere a menos que el embrague esté presionado. No opere el vehículo si el entrelace del embrague no trabaja en forma correcta. El pedal del acelerador se usa para poner el vehículo en marcha. Mientras más fuerte lo presione, más rápido irá. Suéltelo y el vehículo rodará hasta parar. A la izquierda del pedal del acelerador está el pedal del freno. Apriete el pedal del freno para disminuir o parar la marcha del vehículo. Si aprieta más duro el pedal del freno, más pronto parará. Evite situaciones que requieran frenadas violentas. Localizados en el lado izquierdo del asiento del operador, en la cubierta del panel de control, están la palanca del freno de estacionar, el botón de la entrada de aire, el control de diferencial de 2 velocidades, la palanca de control remoto de hidráulica del levantador hidráulico y la manija de quitar la fuerza mecánica. La palanca del freno de estacionar se usa para aplicar y soltar el freno de estacionar. Para aplicar el freno de estacionar, apriete el botón de arriba de la palanca y jálela para arriba. Suelte el freno de estacionar, jalando la palanca ligeramente hacia arriba y apretando el botón hacia adentro. Baje la palanca a la posición de libre. Siempre aplique el freno de estacionar antes de abandonar el vehículo. Un botón de toma de aire está disponible en el truckster con motor Suzuki 970 a gasolina. Úselo siempre que arranque en frío un truckster equipado con motor Suzuki. Jale hacia arriba el botón de toma de aire, aguántelo en posición de total o parcial apertura al arrancar el motor. Suelte el botón de toma de aire tan pronto el motor comience a calentarse. Este regresará a la posición normal de abierta. En trucksters con inyección electrónica de combustible nunca apriete el pedal del acelerador antes de arrancar el vehículo. El diferencial de 2 velocidades del truckster le da al operador un rango de operación de una alta y una baja velocidad para operar uno de los accesorios o implementos disponibles del vehículo. Las 2 velocidades disponibles están indicadas por los símbolos del conejo y la tortuga para alto y bajo rango. Cambie las 2 velocidades del diferencial solo cuando el vehículo esté detenido. Para aplicar el rango alto, jale la palanca toda hacia arriba. Para regresar al rango bajo, empújela toda hacia abajo. Poniendo la palanca en posición central entre bajo y alto, pondrá el diferencial en una posición neutral. La palanca de control de la alzadora de fuerza hidráulica está localizada arriba y a la derecha de la palanca del freno de estacionar. La alzadora hidráulica en el truckster es un sistema vivo. Quiere decir que la bomba hidráulica opera siempre que el motor esté en marcha. La alzadora se usa para operar la caja de volqueta en aplicaciones normales y en accesorios disponibles cuando sea necesario.
Empuje la palanca hacia adelante y a la derecha para engancharla en posición flotante cuando opere uno de estos accesorios. En esa posición, el accesorio seguirá fácilmente los contornos del terreno. Para levantar la caja de volqueta, jale hacia atrás la palanca del levantador hidráulico, hasta que la caja se levante a la posición deseada. Suelte la palanca y la caja permanecerá en posición levantada. Para bajar la caja de volteo, empuje la palanca hacia adelante. Suelte la palanca cuando la caja se baje a la posición de transporte. Para operar un cultivador o una máquina de cuidado superficial, el truckster de césped tiene un sistema hidráulico remoto. La válvula de control del sistema hidráulico remoto se encuentra al frente del panel de control. Poniendo el selector en la posición baja, dirige el aceite al sistema hidráulico de alzar estándar del vehículo. Una válvula puesta en la posición de arriba dirige el aceite al sistema hidráulico remoto. Durante la operación normal, siempre ponga la válvula selectora en la posición de abajo. Para instrucciones detalladas de la operación del sistema hidráulico remoto, por favor lea la sección de hidráulicos remotos del manual del operador. Los trucksters de césped están disponibles con un sistema de toma de fuerza ya sea mecánico o hidráulico. El PTO transmite fuerza de la transmisión a un eje empalmado en la parte trasera del vehículo. Esto permite fácil conexión del equipo opcional. Para conectar el PTO hidráulico o mecánico, jale la manija de control para arriba. Para desconectar el PTO hidráulico o mecánico y volver a la operación normal del vehículo, empuje la manija hacia abajo. Siempre lea la sección de advertencias del PTO del manual del operador del truckster antes de intentar operar el PTO. Nunca opere el PTO mecánico o hidráulico con la cubierta del PTO quitada. Podrían ocurrir serias heridas o la muerte. El truckster de césped es capaz de jalar un remolque o un implemento remolcable. Siempre lea la lección de remolcar del manual del operador antes de intentar jalar cualquier remolque. En esta sección cubriremos la operación apropiada del truckster de césped. Veremos cómo arrancar y operar ambos vehículos de transmisión hidráulica o manual y además le daremos algunos consejos de sentido común acerca de la operación apropiada. Comience por leer todo el manual del operador. Ponga especial atención a todas las secciones de advertencias y a las listas de chequeos de operación del vehículo. Como operador, la seguridad es su responsabilidad. Tome tiempo para familiarizarse con todos los controles y características operativas del vehículo. Solo personas entrenadas y autorizadas deben operar este vehículo. Nunca permita que los niños operen este o cualquier otro equipo profesional de césped. Si un componente falla mientras maneja el truckster, pare de usar el vehículo y reporte el problema a su supervisor. Asegúrese que no haya desechos, basura u objetos extraños en el compartimiento del operador. Nunca exceda la capacidad de asiento del vehículo. Permitir pasajeros viajando en la caja de carga es una condición insegura que puede resultar en serias heridas o muerte. Nunca cuelgue o instale algo de naturaleza extraña en el volante. Siempre use precaución extrema al retroceder con el vehículo. Observe el área detrás de usted y suene la corneta antes de retroceder. Mantenga sus brazos y piernas dentro del compartimiento del operador en todo momento y siéntese solo en los asientos proveídos por el fabricante. Recuerde siempre mantener una distancia segura de los peatones, bordes de rampas, plataformas y otros vehículos. Mire por ramas de árboles bajas y otros obstáculos y evítelos. Asegúrese de tener suficiente espacio sobre la cabeza para que usted y su vehículo lo aclaren con facilidad. Baje la velocidad y prosiga con cautela antes de girar o manejar en terreno no familiar o terrenos de superficies muy ásperas. Nunca haga giros, paradas o aceleraciones súbitas. Cualquiera de estas puede dañar el vehículo, resultando en pérdida de control. Paradas o arrancadas súbitas pueden sacar a su pasajero del asiento.
Siempre ajuste su velocidad a las variadas condiciones de superficie y clima. Advertencia: nunca maneje el vehículo con la velocidad del motor aumentada con el acelerador manual. Podría ocurrir una pérdida de control del vehículo. En los trucksters de césped equipados con cabina, siempre tenga las ventanas limpias y sin obstrucciones, para evitar condiciones inseguras de operación. Cuando opere un vehículo con cabina, use más cuidado y disminuya la velocidad al girar, manejar en rampas y en planos inclinados. Nunca opere el truckster en un espacio cerrado donde el monóxido de carbono puede acumularse. El monóxido de carbono es incoloro, no huele y es mortal. Siempre opere el vehículo donde hay plenitud de aire fresco. Arrancar el truckster de césped es parecido a arrancar su carro. Cuando arranque un truckster de transmisión manual, aplique el freno de estacionar, mueva el selector de velocidad a neutral y empuje el pedal del embrague hacia abajo. Como una precaución más, siempre mantenga su pie derecho en el pedal del freno para prevenir que el carrito se mueva hacia adelante cuando lo esté arrancando. Gire la llave de encendido a la posición ON para permitir que la bujía incandescente se energice cuando esté arrancando un truckster a diésel. Aguante la llave de encender en la posición START hasta que el motor arranque. Suelte la llave tan pronto como el motor arranque. Nunca aguante la llave de encendido en la posición START más de 10 segundos y deje pasar 30 segundos entre intentos de arrancar. Cuando arranque un truckster con inyección de combustible electrónica, el operador no debe pisar el pedal del acelerador. Apretar el pedal hará que el sistema de combustible se cargue y se inundarán los cilindros, haciendo más difícil arrancar el vehículo. Esto es más cierto en situaciones de tiempo frío. Arrancar un truckster automático es igual que arrancar uno de transmisión manual, con dos excepciones importantes. Primera, no hay embrague que apretar. Y segunda, el selector de velocidad se pondrá en la posición P de Park. Siga todas las demás instrucciones para arrancar el truckster. Si no está seguro de algún paso en el arranque del truckster, lea el manual del operador para instrucciones más detalladas. Antes de manejar el truckster, lea la sección Operando el vehículo del manual del operador. Busque un área que muestre variedad de terrenos y que esté lejos de la gente, y permita suficiente espacio para girar y dar marcha atrás practicando el manejo. La seguridad es responsabilidad de todo operador, así que manténgase alerta y mire por posibles peligros cuando esté operando. Este vehículo está diseñado para llevarlo solo a usted y un pasajero. Nunca lleve otras personas en el vehículo. Siempre tenga ambas manos en el timón y el pasajero debe siempre sujetarse de las manijas cuando el vehículo se esté moviendo. Siempre mantenga ambas manos y los pies dentro del vehículo y use el cinturón de seguridad en vehículos equipados con RAPS, estructura de protección antivuelco. Comience por arrancar el vehículo. Después que esté andando el motor, apriete el pedal del freno y cambie el selector de velocidad a D para manejar los trucksters automáticos o 1 para primera en trucksters de transmisión manual. Suelte despacio el embrague y apriete el pedal del acelerador para moverse hacia adelante. En trucksters automáticos, apriete el pedal del acelerador. El vehículo empezará a moverse hacia adelante. A mayor presión en el pedal del acelerador, más rápido usted irá. Cuando maneje y haga cambios en trucksters de transmisión manual, asegúrese de apretar el embrague plenamente antes de cambiar. El selector de velocidades tiene un diseño H. Con el pedal de embrague totalmente apretado, cambia la velocidad apropiada y suelta el pedal del embrague mientras oprime el pedal del acelerador lentamente. Siempre empiece en primera y cambie a la próxima velocidad más alta para combinar con las RPM del motor del vehículo. Nunca haga cambios sin usar el embrague y tenga cuidado de no saltarse una velocidad haciendo cambios. Practique haciendo ambos giros amplios y cerrados alrededor de características del jardín en un área abierta. Es una buena idea empezar practicando con unas cuantas vueltas de figura 8 y cuando se sienta familiar con el vehículo tratar de manejar alrededor de árboles y otros obstáculos. Siempre mantenga una velocidad segura y nunca haga giros o paradas abruptas.
Para parar y estacionar el truckster, quite su pie del pedal del acelerador y oprima el pedal del freno. En vehículos de transmisión manual, apriete el pedal del embrague con su pie izquierdo mientras simultáneamente frena hasta parar. Cambie a neutral o park cuando el vehículo haga una parada completa. Aplique el freno de estacionar y gire la llave de encendido a la posición off. Suelte el pedal del embrague en vehículos de transmisión manual y quite la llave de encendido antes de abandonar el vehículo. Siempre señale que usted va a parar o girar. Obedezca todas las reglas y regulaciones de tráfico. Siempre use su buen juicio cuando opere en o cerca de declives. Ajuste su velocidad de acuerdo a las condiciones y no arranque o pare de súbito. Nunca cambie de dirección abruptamente o haga giros cerrados en declives. Siempre mantenga una distancia segura de los peatones, otros vehículos y las características del jardín. Cuando maneje arriba y abajo en declives o lomas, vaya derecho hacia arriba o hacia abajo. Nunca maneje a lo largo de la cara del declive o loma. En el lado loma abajo de un declive o en condiciones húmedas, fangosa y resbalosa, use la velocidad más baja para mejor tracción y control del vehículo. En terreno disparejo y áspero, aguante el paso y use la más baja velocidad posible para mantener una más baja velocidad vehicular. Manejar muy aprisa en cualquier situación es inseguro. Al dar marcha atrás, siempre sea precavido y mire a dónde está yendo. Nunca sobrecargue el truckster. Lea el manual del operador para saber la capacidad de carga apropiada. Cuando cargue en la caja, posiciónela con cuidado para que la carga no se mueva o se vuelque. Recuerde mantener siempre las cargas bajas en la caja para evitar que el vehículo esté pesado de arriba. Ponga las cargas en la caja hacia adelante del eje delantero. El agregar cualquier equipo accesorio y la carga de cualquier peso hará el vehículo ligeramente menos estable cuando gire y camine por declives. Siempre baje la velocidad al girar o manejar en declives. Siempre pegue las ruedas al borde al estacionar en inclinados y declives. Al final del día, tome su tiempo para limpiar su truckster y haga una inspección visual del vehículo. Un truckster mantenido apropiadamente trabajará mejor y durará más. Empiece por soplar desechos fuera de la caja y del compartimiento del operador. Luego enjuague el carrito con agua a baja presión y séquelo soplándolo con aire. Llene el tanque con combustible fresco y siempre haga que un técnico de mantenimiento calificado haga las reparaciones y ajustes antes del próximo uso. El truckster de césped Cushman. Carros duros para trabajos duros.